días y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Agile Latam. Mi nombre es Celeste Benavides y estoy muy contenta porque hoy día vamos a tocar un tema que yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes han escuchado, de pronto lo integran en su lenguaje común, pero se trata de un concepto que tiene una profundidad que hoy día vamos a ver ahí hasta dónde puede llegar. Vamos a hablar hoy día de cómo liderar participativamente y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos a una persona que tiene muchísima experiencia. Ojalá hoy día podamos ver algo de eso y que nos pueda compartir algunas de sus historias. Nuestro invitado del día de hoy es Pablo Viloch. Pablo es socio fundador y consultor en Glocal Minds. Ha trabajado acompañando procesos participativos de colaboración y aprendizaje con metodologías emergentes en empresas, instituciones públicas, comunidades, fundaciones, escuelas y universidades de muchos países de América Latina. Y eso lo ha hecho durante los últimos 20 años, así que por supuesto que tiene muchas cosas que contarnos. Actualmente combina la docencia con la facilitación de procesos de diálogo socioambiental multiactor. Y esta experiencia le ha permitido descubrir las palancas clave para que la diversidad se convierta en fuente de creatividad y sabiduría colectiva para transformar los conflictos. Y también declara que el nacimiento de sus dos hijos le ha reafirmado en su propósito de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Pablo, ¿cómo estás? Excelente, buenos días. Un gusto estar aquí contigo hoy día. Qué bueno que hayas accedido a darnos este espacio. Yo sé que hay muchas personas interesadas en este tema. Pablo, cuéntame un poquito cómo llegas hoy, cómo te encuentras en este momento. Más allá, después vamos a entrar ahí a lo duro, pero ¿cómo estás hoy día? Bien, bien, con mucho trabajo, entre viajes, clases, talleres, pero bueno, esperando ya unos días de descanso que vienen los próximos días, así que nada, con ganas de tomar unas vacaciones, aunque sean cortitas. Qué bueno, bueno, si vamos a tener unas pausas, estamos grabando esto antes de Fiestas Patrias, ustedes lo van a ver muy cerquita de esa fecha. Bien, y bueno, vamos entonces con nuestra conversación. Me gustaría que partamos, Pablo, con que nos cuentes un poquito sobre tu historia, tu trayectoria, cómo llegaste a profundizar en este concepto de liderazgo participativo. A ver, ¿por dónde empiezo? Es una larga historia, pero voy a ir a los orígenes. Nací y crecí en el País Vasco, en Bilbao, hace ya 44 años y 45 de hecho. Y, y desde muy joven pues me metí en el movimiento de educación en el tiempo libre, campamentos de verano, el movimiento de educación para la paz, educación ambiental en el País Vasco. Entonces, desde muy pequeño, pues empecé a trabajar en Gesto por la Paz de manera voluntaria, que era un movimiento pacifista en el País Vasco y bueno, pues después decidí entrar a estudiar económicas y empresariales, lo que sería aquí pues dirección de empresas, ingeniería comercial y tenía siempre un pie en el voluntariado, en el trabajo, en el activismo por la paz, en la educación ambiental y el otro pie pues en la escuela de negocios, estudiando macroeconomía, microeconomía, marketing, gestión de personas. Y bueno, después, el último año de carrera, me fui de intercambio a México, donde estudié una especialidad de gestión intercultural en el TEC de Monterrey. Allá hice mi práctica y también hice un voluntariado con comunidades indígenas la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, pues ya desde México postulé a una beca que me trajo a Chile para trabajar en cooperación internacional. Y bueno, pues en Chile estuve un año trabajando, eso, ayudando a ONGs, a ayudar a los fondos, a postular los fondos de cooperación del gobierno vasco. Después, bueno, me enamoré de Chile en general y una chilena en particular. Y bueno, y aquí y me fui quedando y bueno, después trabajé 3 años en consultoría organizacional, 3 años en temas de desarrollo local en la cordillera
Y fue también pues a raíz de experiencias y proyectos que viví en en ese trabajo de desarrollo local cordillerano, al ver la necesidad de procesos de diálogo multiactor, al ver la incapacidad de las instituciones jerárquicas de enfrentar los desafíos de la sostenibilidad, pues que decidí crear Glocal Minds como una consultora especializada en acompañar, facilitar, diseñar, sistematizar procesos de diálogo, de aprendizaje, de colaboración multiactor para un futuro más sostenible y hoy más regenerativo. Y bueno, pues y en ese marco pues también estudié una maestría en Suecia, donde entré en contacto con lo que en inglés se llama Art of Hosting, el arte de sostener conversaciones significativas, que también se ha traducido al español, pues el arte del liderazgo participativo, que es un conjunto de prácticas y principios pues que permiten liberar la sabiduría colectiva, la inteligencia colectiva y ponerla al servicio de los desafíos del propósitos y del bien común, ¿no? Así que eso, por sintetizar, podría estar horas hablando, pero creo que esa es una síntesis. Es la larga historia corta. Ujú, sí. Oye, qué lindo que desde tus inicios siempre tuviste como este deseo, este propósito, y se fue conectando también en tu camino. Me recuerda mucho a este concepto que siempre habla, bueno, Steve Jobs lo habla en un discurso súper famoso, ¿no? Ujú, De conectar los puntos hacia atrás, de cómo ir descubriendo ujú. también en ese estudio o en las personas que conocías ahí también estos mundos, estos conceptos, estas disciplinas. ¿Te acuerdas quién te presentó, no sé, el Art of Hosting, por ejemplo? Sí, sí, a ver, te diría que llegué a las prácticas por separado. Primero conocí el espacio abierto por Claudia Raffo, que es una querida amiga y que fue mi coach hace ya más de muchos años. Y después viví mi primer café mundial, pues también como el 2007, 2008 en el País Vasco, en un café mundial sobre migración y políticas locales. Escuché hablar de la indagación apreciativa por una facilitadora británica residente en Australia, que fue mi mentora, Christine Hogan. Entonces, llegué como a las prácticas por separado, pero la primera vez que oí hablar de la Hosting fue en la universidad donde estudié el máster en Suecia, en el Instituto Tecnológico de Blekinge, donde para mí fue como una inmersión en nuevos marcos, conceptos. Conocí, bueno, hay la teoría U de Otto Scharmer y viví mi primer entrenamiento en Art of Hosting en Bueno, febrero de 2010. mira. Oye, la historia es interesante y les recuerdo a todos nuestros auditores y auditoras que ya en 8 minutos llevamos un montón de conceptos comentados y así que vayan tomando nota. Recuerden que toda esta información también la encuentran en nuestro blog, en inspiritlatam.com, así que si se perdieron de algún concepto, ahí vamos a dejar la ruta para que puedan seguir profundizando. Pablo, y bueno, volvamos un poquito al tema del liderazgo participativo que mencionaste ahí, una breve descripción, porque hay muchas de las personas que trabajan en agilidad y en temas afines que también nos escuchan, que conocen algunas de estas dinámicas, el espacio abierto, open space, el liderazgo participativo como concepto, pero muchas veces no saben que proviene también de una corriente, de una disciplina que tiene varios, alta profundidad, mucho más que simplemente el nombre o el título. Entonces, ¿nos podrías contar a qué te refieres o a qué nos referimos Ujú. cuando hablamos de liderazgo participativo? Bien, lo primero que debo decir claro, este concepto, este enfoque se circunscribe dentro de la mirada más sistémica del desarrollo organizacional, que no es una competencia individual, sino que es una capacidad colectiva, es una concepción distribuida de la capacidad de agenciar, de co-crear el futuro que realmente queremos, ¿no? Esa es la definición que entrega Peter Senge de liderazgo, ¿no? La capacidad de un colectivo de co-crear el futuro que quiere vivir. Para mí es una definición que me hace sentido hoy día, ¿no? Una capacidad colectiva de agenciar, de co-crear el futuro que queremos vivir. Y en esa creación o Ujú, desarrollo de ujú, capacidad colectiva,
cómo intervienen a lo mejor algunas herramientas o personas que pueden ayudar a los grupos a desarrollarla. A ver, claro, las herramientas, las técnicas, los métodos, pues son eso, herramientas que al final los usan las personas, ¿no? Y es desde dónde operan las personas los que puede marcar una diferencia o no, ¿no? Si solo me quedo en la superficialidad, en la puntita del iceberg, puedo estar jugando el juego nuevo, pero con las reglas antiguas, ¿no? Creo que tan importante es el qué y el cómo como el para qué y el desde dónde. Entonces, efectivamente, a ver, ha habido un conjunto de prácticas que no son nuevas, llevan más de 20, 25 años utilizándose en distintos países del mundo, que hoy día se engloban dentro de lo que algunos autores llaman el desarrollo organizacional emergente, en contraposición al desarrollo organizacional diagnóstico, ¿no? En el fondo, todos estos todas estas prácticas del café mundial, del espacio abierto, de la indagación apreciativa, de la teoría U y muchas otras más, hunden sus raíces en una concepción más emergente, ¿no? En el fondo, eh, en, una, en una mirada más constructivista de la sociedad, en una fenomenología más que, que tiene que ver con la organización como un sistema, eh, como si fuera un sistema vivo, ¿no? Con una mirada más orgánica, ¿no? Del entendimiento de los procesos de cambio. Pablo, y en esa línea, ¿qué habilidades, capacidades crees tú que debiesen empezar a trabajar las personas que nos llaman la atención estos métodos y para no quedarnos, como dices tú, no en esto del el juego nuevo con las reglas antiguas o con la Ujú. mentalidad antigua? Sí, a ver, para mí creo que tiene que ver con entender los principios donde se enraizan las técnicas y los métodos, ¿no? Es fácil copiar y pegar una receta, pero lo difícil es como encarnar los principios y hacerlos carne, en el fondo, operar desde lo que ahora llaman mindset, ¿no? La mentalidad, el conjunto de principios que están detrás del método, ¿no? Creo que para mí es una habilidad que tiene que ver mucho más con profundizar la práctica, con pulir la práctica, con reflexionar sobre la práctica, que con una habilidad de, de por sí, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar en tu experiencia de cómo tú has profundizado en esos principios? Cuando, o sea, a lo mejor alguna situación que fue súper bisagra y te ayudó a entender mejor, a encarnarlo, a incorporarlo. Cuéntanos un poquito de tú cómo. Uf, difícil. A ver, hay un autor que es de nombre impronunciable, Csikszentmihalyi, así, el que habla del flow, ¿no? Ese estado de fluidez en el que nos conecta, en el que el presente se expande, uno se conecta y está presente, ¿no? Totalmente presente en la tarea. Y ese estado de flow se da cuando el nivel de desafío que enfrentas pues está a la altura de tus capacidades, ¿no? Y tus capacidades están a la altura del desafío. Porque si el desafío está por encima de tus capacidades, pues te sientes abrumado. Si el desafío está por debajo de tus capacidades, pues te aburres, no hay desafío. Entonces, para mí creo que ha sido pues los últimos 15 años de estar permanentemente en ese, o sea, no permanentemente, pero cada nuevo desafío pues me colocaba o a veces me sacaba de la zona de confort, pero de alguna manera el ir aceptando desafíos, proyectos que me, que me situaban como en la frontera, ¿no? De salir de lo que sé e incluso tener que rediseñar las prácticas, tener que ir de alguna manera desapegarse al método, desapegarse al procedimiento, al ritual, a la receta y ver que realmente de todo lo que hay aquí, qué tengo que quitar y con qué me quedo, ¿no? No sé, pues desde, no sé, una vez me tocó facilitar un espacio abierto que no sabíamos cuánta gente iba a llegar. La noche anterior se habían inscrito 2000 personas y la pregunta era, bueno, pues
¿ponemos sillas o no ponemos sillas? ¿Tenemos que poner 2.000 sillas o no? Entonces, las personas más ortodoxas del método decían, no, hay que poner 2.000 sillas porque el método dice que tiene que haber círculo de sillas. Entonces yo pregunté a la comunidad de práctica, a ver, las sillas son un elemento fundamental, se puede hacer con cojines en el suelo, y me decían, no, mira, el principio fundamental es la autoorganización. Si hay exceso de sillas, vas a colocar una barrera a la autoorganización. Entonces, bueno, pues hicimos finalmente sin sillas y funcionó. Entonces creo que eso, que a veces hay que ser más bien infiel a los métodos, pero fiel a los principios, ¿no? Creo que eso ha sido un elemento que, que se ha ido condensando no solo en mí, en el equipo, en la comunidad de práctica que hemos ido conformando a medida que vamos trabajando juntos y vamos descubriendo pues qué hay detrás, qué hay debajo de la hojarasca. Qué interesante, porque te escucho mucho de autodescubrimiento, de trabajo personal, pero en grupo a la vez. Ujú, O sea, ujú, mencionas bastante el tema de la comunidad. ujú. ¿Cómo es esa comunidad? ¿Cómo empezaste a participar de ella? ¿Qué es lo que, para qué la utilizas? ¿Para qué te utilizan? ¿Cómo intercambian ahí energía con esa comunidad de práctica? Sí, a ver, hay varios círculos y redes que se entraman, ¿no? En esto que llamamos comunidad. Por un lado está la comunidad global de práctica que cultiva y practica el art of hosting, el arte del liderazgo participativo, que no sé, en el grupo de Facebook hoy debe haber, no sé, 10.000, 15.000 personas, ¿no? Ya perdí la cuenta, y bueno, y hay círculos que han hecho el entrenamiento en cada país. No sé, en Chile pues hay un grupo en Facebook, no sé, unas 300 personas, hay grupos de WhatsApp de Argentina. En Argentina cada vez que hay un entrenamiento se arma un grupo de WhatsApp. Y bueno, pues a mí en los últimos 15 años me ha tocado recorrer América Latina formando y facilitando facilitadores o personas en estas prácticas, en este enfoque. Y entonces, por un lado, está la comunidad global, están las comunidades más bien de cada país o de cada encuentro. Hay distintos grupos y canales de Facebook y de WhatsApp. También en lo concreto, pues en la consultora que fundé hace 15 años en Local Minds, pues también dentro del equipo pues se va formando una comunidad de práctica muy ecléctica donde mezclamos enfoques y prácticas y métodos y creamos unos propios, y ahí también pues semana a semana, taller a taller, incorporando como la práctica de la reflexión continua sobre la práctica, ¿no? Como después de cada taller, debriefing, feedback, como dicen los agilistas, como eh, retrospectivas, ¿no? Retrospectiva. Sí, el fondo, mucho compartir conocimiento, muchas bibliotecas compartidas, Drives, Dropbox, pero también como en encuentros, y también sistematizar, documentar experiencias, casos, compartirlos en congresos, en seminarios. Creo que para mí lo que en los 90 llamábamos gestión del conocimiento ha sido un elemento fundamental no solo para hacer ese trabajo que denominas como interior, ¿no? Sino también para compartirlo, para documentarlo, para reflexionar sobre ello y multiplicarlo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Yo, bueno, para contarles también a nuestros auditores, uy, no saqué la cuenta del año, pero yo creo que, ¿te acuerdas cuándo fue el Art of Hosting que Ujú. hicieron acá en Santiago, en Las Condes? Sí, marzo 2018. 2018, mira. No tenía en registro, Ujú, sé que había sido hace, bueno, antes de la pandemia, porque pudimos ujú, compartir y contarles a las personas que nos están escuchando que, bueno, a través de Glocal Minds, a través de Pablo, un grupo de amigos y yo fuimos a este Art of Hosting. A mí personalmente me voló la cabeza el ver ujú, funcionando cosas que había leído, que había, incluso que en Glocal habíamos como estudiado, que alguien nos había contado, mira, esto pasa, esto funciona así. El experimentarlo me parece también como un elemento fundamental dentro de esto que cuentas de la práctica, ¿no? De, una cosa es a lo mejor algún video, a lo mejor ahora que están escuchando este podcast, qué interesante, me gustaría saber, pero el vivirlo, el pasarlo por el cuerpo, para mí fue increíble. Y de hecho nos pasaba, porque había mucha gente, nosotros éramos, no sé, 4 o 5 agilistas y nos sentíamos como
los corporativos de todo el espacio, lo que no nos suele pasar en general cuando vamos a la organización. Voy a exagerar y hacer muchas comillas con esto, pero el ir con zapatillas ya es totalmente disruptivo en algunos espacios, entonces como aquí estábamos en otro lugar y en verdad fue muy interesante conocerlo y vivirlo. Em, Pablo, ¿cómo es que se puede empezar a crear este espacio, a lo mejor en lo local? Quizá ya existe, entonces yo te pregunto, ¿cómo va funcionando esto en las distintas comunidades? Ya que en este Ujú, podcast nos escuchan desde distintos países de Latinoamérica. Sé que en ujú. Argentina están haciendo bastantes cosas como levantando estos espacios para responder preguntas convocantes. ¿Cómo funciona la red en términos de los eventos a los cuales a lo mejor quienes nos Ujú. escuchan podrían participar? Sí, a ver, es muy sencillo, muy orgánico. El fondo, lo que llamamos los llamados, estas convocatorias que se abren de entrenamientos de 3, 4 días más intensivos, pues suceden cuando alguien siente un llamado, ¿no? Cuando alguien siente así como un impulso vital de, uy, me gustaría convocar un encuentro, invitar a ciertas personas. Entonces, lo primero que hay es un llamado, una necesidad, un impulso, un quiebre, un dolor, una oportunidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se pide ayuda, ¿no? No se puede hacer solo, se pide ayuda, generalmente pues a alguien con experiencia en el país o en el continente, y en general se arma un equipo anfitrión de 3, 4, 5 personas en función, o 6, en función de la cantidad de personas que se quiera convocar. eh, no hay un mínimo o un máximo, lo importante es que den los números y que se autosostenga el evento y bueno, y después hay un proceso como de discernir, de destilar colectivamente, conjuntamente en ese equipo anfitrión cuál podría ser la pregunta, el propósito del encuentro, la pregunta convocante que le da sentido a las conversaciones que ahí van a suceder, a partir de sentir el entorno, el contexto, las necesidades, las oportunidades, los desafíos y bueno, y después se pone un lugar, se busca un lugar, se pone una fecha y se convoca, generalmente pues, recomiendo con mínimo 2 meses, o ojalá 3, de anticipación. Y bueno, hay alguien que se tiene que encargar de las inscripciones, como todo evento, ¿no? Y bueno, y después pues llega la gente y sucede el entrenamiento, sucede la magia, que dicen, ¿no? Y bueno, y ya con el mero hecho de haber participado en un entrenamiento, pues si lo deseas, puedes seguir siendo parte de esta comunidad global de práctica y bueno, y ahí entras a los grupos de WhatsApp o de Facebook que desees y bueno, creo que hay hasta de Telegram. Yo todavía no me he metido a los de Telegram, ya muchos canales para mí, eh, pero bueno, pues eso es lo que puedo contar. Es muy sencillo, pero vamos, se requiere pues el impulso vital lo suficientemente intenso como para sostener un esfuerzo de convocar y sostener un evento de 3 días. Mm. ¿Y qué pasa después? Porque Ujú, hay todo un, bueno, se generan ujú, conversaciones, ujú, vemos que se gatilla con esta pregunta y ujú, después en algún ujú, momento termina. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ujú, ¿Hay ujú, algo tangible? ¿Fue la conversación? ¿Me ujú, llevo mi propia ujú, experiencia? ujú. A ver, los entrenamientos están pensados y diseñados para que la gente viva la experiencia, reflexione sobre ella, se lleve un manual. En general son dinámicas que no tienen certificación, no se entrega diploma, es todo como código abierto, digamos. Solo como se sugiere como reconocer a los autores y nombrarlos. em, y bueno, pero tampoco se quiere quedar en la conversación por la conversación, ¿no? Hay generalmente un llamado a la acción, ¿no? Generalmente el tercer día se abre un espacio que a veces se usa un café por acción o un diseño de acción sabia. La mañana del tercer día suele invitarse a un espacio de poner la sabiduría colectiva presente en el grupo al servicio de la concreción de iniciativas y proyectos, ¿no? Entonces ahí se abre espacio para que haya impulsores o impulsoras de ideas, de proyectos, de iniciativas y bueno, pues suceden cosas después, ¿no? Pero depende del liderazgo, de la energía de,
de cada quien, pues después de esos eventos, a veces hay gente que siente un llamado para otro encuentro, a veces hay gente que quiere, no sé, impulsar un emprendimiento social, crear una ONG, crear una empresa, un centro de biodanza. Hay miles de historias que se cuentan, ¿no? de lo que ha sucedido después de esos entrenamientos. ¿Podríamos decir que estas iniciativas o acciones tienen, son de alguna forma respuestas a la pregunta que convocó el espacio? ¿O no No, necesariamente? no necesariamente. Hay una persona que tuvo que decidir eligió decidir si se casaba o no. Eh, no, o sea, generalmente la gente que llega al evento llega como resonando o interpelado por la pregunta, pero bueno, a veces en las conversaciones surgen otras iniciativas que alguien ya venía masticando desde antes y ve que es una oportunidad, una plataforma para apoyar esa concreción. Entonces, no es obligatorio. Si surge muy bien, pero si no. De hecho, te diría que los eventos no buscan responder a la pregunta o no buscan dar respuesta a la pregunta. Generalmente son preguntas suficientemente amplias, suficientemente poderosas como para no tener una única respuesta y más bien son invitaciones a la exploración, a la introspección y a la exploración colectiva. Qué bien. Y me aparece, ya voy a volver a nuestra pauta, pero me aparece mucho la pregunta sobre cómo en las organizaciones, porque tú no solamente trabajas enseñando, sino también en el oficio de consultor, cómo reciben esta invitación o estas invitaciones a no responder. Como que creo que es súper disruptivo también en algunas culturas, sobre todo de tengo que tener las respuestas, yo como líder, como jefe, y cómo se recibe esta interpelación a, oye, exploremos, no necesariamente vamos a tener la respuesta. Ujú. Sí, bueno, y yo quizá diferenciaría lo que es un entrenamiento abierto de lo que son las técnicas aplicadas ya en el mundo más empresarial, organizacional, donde sí se requieren respuestas, resultados, informes, números, indicadores, y ahí pues sí se aplica lo que llamamos también el arte de la cosecha, ¿no? El arte de cosechar, y ahí decimos que uno no diseña un evento, diseña una cosecha. Entonces, incluso antes de preguntarse por el método, antes de preguntarse por la metodología, por la técnica, hay que preguntarse por las preguntas y por la cosecha, ¿no? ¿Qué queremos cosechar de este taller, de este proceso? ¿Qué queremos que sean los resultados, los tangibles, los intangibles? ¿Qué forma va a tener el informe final? ¿Queremos que haya informe o no? ¿Quién se va a leer? ¿Qué procesos organizacionales va a nutrir ese evento, ¿no? O ese encuentro o ese proceso, ese proyecto? Entonces, a raíz de qué es lo que queremos que pase, pues se diseñan preguntas, conversaciones, encuentros para generarnos pues nuevas relaciones, nuevas inspiraciones, nuevas motivaciones o informes, resultados, categorías, análisis. Va a depender un poquito del proyecto, del contexto, del propósito. Y bueno, hablemos del Open Space. Profundicemos un poquito en esta tecnología que muchos agilistas conocemos, utilizamos, vamos a eventos que tienen Open Space. Cuéntanos de dónde nace, el propósito, o qué experiencia. Ya nos contaste una, pero a ver si hay otra por ahí que nos puedan ayudar a comprender mejor el cómo es, desde alguien que no proviene obviamente de la agilidad, sino que lo conoce en su génesis. Bueno, si vamos al origen, pues tenemos que referirnos a Harrison Owen, un estadounidense, ya diría que nonagenario, imagínenselo así con su gorro tejano. Eh, Él es más bien parco en palabras, diría que hasta tímido. Y él, bueno, pues en su juventud estuvo en los cuerpos de paz, en África, fue voluntario, observó que allá en las aldeas se reunían en círculo para conversar de los temas importantes, estudió también teología comparada y bueno, en los 90 llegó a organizar muchas conferencias y congresos de transformación organizacional, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo
leyendo abstracts, seleccionando ponentes, mirando ponencias, ¿no? Eligiendo expertos. Y un día cuenta la leyenda que se tomaba 2 martinis y después de una conferencia estaba leyéndose las típicas encuestas de satisfacción del evento, donde uno evalúa si te gustaron las galletas, el café, los eventos, y vio que lo que más... él cuenta que fue como una epifanía, ¿no? Se dio cuenta de lo que la gente más valoraba de los eventos eran los coffee breaks, ¿no? Entonces dijo, bueno, entonces hagamos eventos en formato de coffee break, donde la gente pueda moverse libremente, de conversación en conversación, poner los temas que le interesan. eh, y bueno, y se acordó pues que en África se reunían en círculos, se acordó también de los principios de la espiritualidad hindú. Entonces tomó los principios, tomó los círculos y él no dice ni que creó ni que inventó el espacio-tiempo, sino que lo descubrió, ¿no? En el fondo y lo empaquetó para poder diseminarlo. Cuando vino a Chile en el 2011, cada año se hace como un WOSONOS, que es el espacio abierto mundial sobre espacio abierto, donde llegan nerds del espacio abierto de todo el mundo y se reúnen durante 4 o 5 días en un espacio abierto de 4 o 5 días a conversar sobre desafíos y oportunidades del espacio abierto en el mundo. Y vino a Chile, hicimos una rogativa mapuche al inicio y dijo, bueno, ellos ya vivían en el espacio abierto, ¿no? Mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, entonces, ¿para qué es? Bueno, pues es una técnica participativa que sirve para que funciona mejor cuando actores múltiples y diversos se enfrentan desafíos complejos y urgentes. Igual tiene una estructura, no es desestructurado, porque tiene una estructura, pero es la estructura mínima necesaria para que la autoorganización pueda fluir y emerger. Hay un momento de círculo donde se proponen los principios, el principio bueno, quien quiera que llegue es la persona correcta, cuando sea que suceda es el momento adecuado, lo que suceda es lo que es lo que tenía que ocurrir, ¿no? Es lo único que pudo haber sucedido y cuando termina está terminado. En el 2011 se le incorpora un nuevo principio, que es que cualquier lugar donde suceda es el lugar adecuado, porque empezó a haber espacios abiertos en las calles, en las plazas, en los parques, en un año que fue muy revolucionario en todo el mundo. Y bueno, y una única ley, ¿no? Que es la ley de los 2 pies, que te invita a la libre búsqueda de sentido, ¿no? A moverte libremente de conversación en conversación, queriendo aprender o queriendo aportar, que te invita a, si es que la conversación donde estás no te aporta o tú no aprendes, no te hace sentido estar ahí, bueno, tomar tus 2 pies, un pie de pasión, un pie de responsabilidad, y tienes todo el derecho a moverte a otra conversación. Después hay un momento en que se construye la agenda, se plantean los temas de conversación, después hay un momento de autoorganización donde suceden muchas conversaciones en paralelo y después se cierra con un círculo, de cosecha donde se pone en común lo aprendido, lo descubierto, ¿no? Eso en una síntesis un poco breve. ¿Y alguna de tus experiencias que tú hayas dicho, oye, este espacio abierto no sé si será el primero o uno de los últimos, ya cuando también has desarrollado y has visto maestría en tus colegas y en ti también? ¿Cuál es el que tú dices, oye, atesoro este momento porque? Sí, a ver, si pudiera seleccionar los espacios abiertos que eh, más me han desafiado han sido los más grandes, los que generan más adrenalina, alrededor de 500 personas, pues en la estación Mapocho, en la Casa Piedra, con perfiles distintos, uno con gente de la sociedad civil, otro con gente del mundo empresarial. Y yo te diría que el principal desafío antes del evento es mantener o darle seguridad al cliente, contener su ansiedad, invitarle a confiar en la capacidad de autoorganización, el asegurar pues que toda la logística esté al servicio,
Lo único que puedes controlar así en el espacio abierto es diseñar bien la pregunta, ¿no? Hablamos de destilar la pregunta, de transformar el desafío del encuentro en una pregunta, el propósito del encuentro en una pregunta convocante, lo suficientemente amplia donde quepan todos los temas que la gente pueda traer al encuentro, diseñar mecanismos de cosecha adecuados, livianos, pero al mismo tiempo contundentes, que sirvan al propósito del encuentro. Para mí, yo te diría que esas son como algunas de las claves, ¿no? De esos dos eventos más grandes. Y ahí, bueno, mencionas la ansiedad del cliente. ¿Cuáles son las razones que más frecuentemente se repiten para que se genere esta ansiedad? O esto de, parece que no estamos yendo a ninguna parte, como que la gente anda media perdida. Ujú, ujú, ¿Por qué pasa eso frecuentemente y cómo lo has resuelto o no resuelto? ujú. Claro, en general el cliente no llega y te pide, hola, quiero un open space, ¿no? En el fondo, el cliente llega con un problema, un desafío, una oportunidad, tengo un encuentro, quiero juntar a 500 personas, o 500, o 1000, o tal, o 300, o 40, y necesitamos enfrentar de esto, ¿no? Entonces uno, a partir de las preguntas que hace, de los desafíos que ve, ¿no? De si hay agua en la piscina o no, pues propone la técnica, el método, generalmente como parte de un contexto mayor, ¿no? De una preparación. Y en general lo que observo en los sistemas cliente pues es que habitan una ilusión de control, ¿no? De querer controlarlo todo, y también cuidar los detalles. Hay detalles que hay que cuidar, que pues a quién invitas, no sé, que la comida esté rica, que haya luz, que la temperatura. Tú puedes crear o asegurar ciertas condiciones de entorno, pero Ujú. una vez que lanzas la pregunta y tocas la campanita, ya pues llega quien llega, propone lo que propone, conversan lo que conversan. eh, y bueno, a ver, dice Harrison Owen que la buena noticia del espacio abierto es que funciona y la mala noticia del espacio abierto es que funciona, ¿no? Entonces, sí, y que la mejor manera de echar a perderlo es querer controlarlo, eh, porque se nota. Entonces, es también una invitación a soltar el control y a confiar en la capacidad de autoorganización de la gente. Qué bonito. Eso último me hace pensar harto en algunos espacios que he escuchado, oye, no funcionó, no resultó tan bien. Y muchas veces nos enamoramos de la técnica, queremos hacer esto porque la leí, me encantó, la quiero practicar y a lo mejor, como dices tú, no es necesariamente el fit con lo que se necesitaba o sí necesitábamos vivir todo eso para Ujú, descubrir algo juntos y movernos hacia adelante. ujú. Em, Esta frase no es mía, es tuya, pero la conversamos antes de, creo que es de Harrison Owen en realidad, que me hablabas de que el propósito no es hacer un espacio abierto, sino Ujú. abrir espacios, ¿no? Sí, sí, eso es una frase que nos compartió Harrison cuando estuvo acá en Olmué en octubre del 2011, y una de sus últimas frases en Chile fue esa, ¿no? Como, chicos, no se trata de hacer open space, sino de abrir espacio, ¿no? Y abrir espacio, ¿qué significa en las organizaciones de hoy, ¿no? Abrir espacio donde no los hay, ¿no? En el fondo es como dicen algunos coaches, ¿no? Dime que no conversas y te diré que te duele. Bueno, pues escuchar a veces entre líneas qué es eso que no está conversado, qué es eso que duele, qué, cuáles son esos lugares, temas donde no se ha abierto el espacio, porque no se quiere abrir, porque es incómoda, porque son conversaciones difíciles o porque quizás estamos tan metidos en la máquina que no hemos tenido tiempo para abrir esa conversación. Creo que es ahí donde se requiere abrir un espacio. Bueno, siempre que haya agua en la piscina, ¿no? Siempre que haya consentimiento, que haya posibilidad de hacerlo. Ujú. Y bueno, hablemos un poquito de justo esto último que conectábamos con lo que se necesitan las organizaciones. ¿Por qué estas metodologías son valiosas hoy o por qué vienen siendo valiosas desde hace un tiempo? ¿Qué están necesitando las personas que toman decisiones, líderes, jefes,
directores, qué aportan estas metodologías a su hacer para que puedan navegar mejor los tiempos que corren. Ujú. A ver, por un lado te diría que aportan conexión con el propósito, aportan, o sea, que el hecho de preguntarte por la pregunta, pues invita a preguntarte por el propósito, ¿no? Al servicio de qué queremos poner toda esta energía, todo este encuentro, este presupuesto, esta atención, este tiempo. em, por otro lado, abre un espacio reflexivo, ¿no? Las conversaciones son reflexivas, bueno, dependiendo de la pregunta también, pueden ser preguntas muy orientadas a la acción y a la productividad. Em, por otro lado, también abren espacios de escucha que ralentizan el proceso, que lo humanizan, que conectan con un ritmo más orgánico, menos mecánico. Por otro lado, bueno, invitan a la presencia, a la autenticidad, ¿no? Buscan crear contextos seguros donde la gente pues pueda expresarse con su voz auténtica, sin temor a ser juzgados, sin temor a represalias. Obviamente no son, a ver, no son una utopía, ocurren en una cultura y también se expresan dentro de esa cultura, aunque intenten ser contraculturales, pues también pues suceden cosas que son propias también de la cultura organizacional o nacional donde suceden, ¿no? Entonces te diría que esos aspectos, pues conexión con propósito, espacios de escucha, momentos de reflexión, espacios de presencia, invocar a la autenticidad, creo que esas son condiciones que permiten a las organizaciones enfrentar de manera más consciente los desafíos complejos de estos tiempos. No sirven para todo. En el fondo, la lógica adaptativa, colaborativa, pues sirve para desafíos complejos adaptativos, ¿no? Si son desafíos que requieren pues liderazgo técnico, táctico, directivo, pues bueno, pues para eso existen otras herramientas, ¿no? En el fondo, yo si veo a un incendio, pues no llamaría una lluvia de ideas ni un espacio abierto para apagar el incendio, ¿no? Ahí llamaría a los bomberos y ahí pues se requiere algo mucho más directivo. Ujú. Pero no sé, si nos toca construir la política forestal de prevención de incendios forestales, pues ahí sí quizá vamos a tener que construir una visión, limar asperezas, generar más diálogo. Ajá. Me acuerdo que también en las conversaciones que teníamos previas a grabar aparecía esto de que este tipo de metodología te va a mostrar lo que hay. Como, oye, quizá no me gusta que haya emergido tanta, no sé, tanta em, eh, comentarios sobre el qué hacer. Bueno, pero si eso hay, eso está ahí pulsando, probablemente vaya a aparecer también. Y Sí, sí, es verdad. y con respecto a Glocal Minds, hablemos un poquito de ustedes. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus ámbitos de acción? ¿Qué es lo que más te emociona que están haciendo hoy día? Para que quienes nos escuchan también conozcan sobre Glocal Minds. Claro, bueno, Local Minds nace casi hace 15 años, ahora en octubre cumple 15 años. Es, tiene varias capas, ¿no? Porque tiene varias personalidades jurídicas, hoy día tiene una fundación, Local Minds, que recibe donaciones de filantropía ambiental estadounidense para fortalecer organizaciones del borde costero y fue diseñada y creada para poner estas prácticas al servicio de quienes no pueden pagarlas. Para trabajar con comunidades en los territorios, en temas de regeneración, de resiliencia, para formar agentes de cambio en esos territorios. Después está la consultora, que también tiene dos personalidades jurídicas, una SPA y una sociedad limitada, ahora para poder facturar sin IVA. Y bueno, pues en los últimos años hemos trabajado harto con el sector público, porque en los últimos 7 años teníamos un convenio marco que nos permitía un fast track, una contratación directa, porque estaban todos los precios más bien
publicados y transparentes. Entonces ha habido mucho trabajo con ministerios, con servicios públicos, con municipalidades en el ámbito de la educación, de la salud, del medio ambiente. Hemos trabajado con proyectos con el BID también, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en diálogos regionales para el empoderamiento climático, para la reforma tributaria, para la reflexión, los diálogos ciudadanos sobre nuevos modelos de desarrollo, nuevas estrategias de desarrollo productivo. En el fondo ha habido proyectos que han tenido que ver más bien con la política pública, también con el mundo de la sociedad civil, con universidades. Hemos trabajado harto con la Universidad Católica en todo lo que es temas de sustentabilidad y la red de campos sustentables. Pero te diría, el proyecto que hoy día a mí personalmente me ha metido entusiasmado es un proyecto que hoy día está sucediendo en la región de Coquimbo, que se llama Regeneremos Coquimbo, en el cual nosotros estamos acompañando a tres comunidades de tres localidades, una en cada cuenca, en el río Choapa, en el Limarí y en el Elqui, en el que bueno, cada comunidad pues, ha vivido un proceso de fortalecimiento y están eligiendo ahora qué iniciativas comunitarias van a ser apoyadas y financiadas de restauración y de regeneración en su cuenca, en su bioregión. Y bueno, pues estamos acompañando ese proceso. A mí me gusta mucho pues acompañar y ver cómo se van tejiendo las confianzas y fortaleciendo el campo social en esos territorios. Qué hermoso. Yo soy de Coquimbo, así que me Ah, conecta mucho. Qué lindo lo que están haciendo. Pablo, y bueno, ya nos estamos acercando hacia el final. ¿Qué estás aprendiendo últimamente? Puede ser podcast, libro, YouTube. No tiene que ser de esto que estamos hablando, puede ser de otra cosa que también te tenga entusiasmado. mm. Uy, yo nunca puedo leer un libro al mismo tiempo. Estoy terminando uno de Kohei Sato, que es un japonés que se llama El capital en el antropoceno, que es una mirada. Él se ha especializado como en estudiar qué es lo que decía Marx en sus últimos días de vida, qué es lo que escribió en los últimos 20 años de vida que no llegó a publicar, que en el fondo eh, sirve como para entender cómo evolucionó su pensamiento en relación con la ecología. Estoy leyendo también el último libro de Ignacio Fernández, que tiene que ver con el despertar, ¿no? De la conciencia. Y uno que estoy por empezar a leer, que es uno sobre complejidad, ¿no? Sobre ciencias de la complejidad. Qué bien. Y bueno, también tenemos una sección que es un diccionario donde vamos recolectando conceptos ahí que nuestras invitadas e invitados son expertos y yo sé que es difícil de decir en breve, pero el concepto que elegimos es teoría U. ¿Qué es teoría U? Teoría U. A ver, para mí es un marco de distinciones que te permite eh, interpretar, darle sentido, diseñar, intervenir procesos de transformación individual y colectiva. Eh, por tanto, es un marco, en realidad es un metamarco, porque tiene varios marcos, y si uno lee el libro de Scharmer, pues va a encontrar que no es algo que nace entre cuatro paredes, ¿no? Lo que hizo Scharmer para escribir este libro fue entrevistar a más de 100 líderes transformadores que habían no solo transformado sus organizaciones, sino sus campos de acción, ¿no? Entrevistó a personajes del ámbito de la política, de la economía, de la empresa, del deporte, del arte, de la cultura, de la terapia. Entrevistó a un chileno también, entrevistó a Francisco Varela, entrevistó al Dalai Lama, a Bill Clinton, a basquetbolistas de la NBA. Y,
Y básicamente lo que hacen esas entrevistas es preguntarles, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero desde dónde lo hacen, ¿no? No solo se pregunta por las prácticas o los métodos, sino desde qué lugar interior operan, cómo se conectan con el propósito, qué hacen para reinspirarse, ¿no? Y es a partir de encontrar patrones comunes en esas entrevistas que, que encuentra que esas personas que logran liderar procesos de transformación, pues operan desde un estado que él denomina presencia, ¿no? Que en inglés hace un juego de palabras entre presensing, que es presencial, pero también presentir, ¿no? Es como intuir las posibilidades futuras. Entonces encuentra que en ese estado de presencia pues se adquiere mediante una mente abierta, una voluntad abierta, perdón, una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta que después lo redenomina curiosidad, compasión y coraje. Y bueno, y establece pues una serie de movimientos, de marcos, de habilidades para sumergirse en ese proceso, que podríamos resumir en tres, ¿no? Uno, sumergirse en un sistema, observar, 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 escuchar, 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 abrir la mente, abrir el corazón, dejarse conmover, conectarse con, con la voluntad, adquirir una conciencia sistémica, sentir que perteneces a un sistema mayor y a partir de ahí pues conectarte con la mejor versión futura, con la mejor versión del futuro posible y a partir de ahí co-crear, aprender, prototipar, evolucionar, ¿no? Puedes encontrar muchos paralelismos entre la teoría U y el design thinking, porque de hecho entrevistó también a uno de los fundadores de IDEO, de la consultora estadounidense de diseño, y bueno, he visto también a Carl Henrik Robert, a Peter Senge, que fue uno de sus mentores. Así que eso, en síntesis, creo que es mucho más que una teoría y lo más potente son las prácticas que propone. Yo sugeriría ir directamente al capítulo 21 del libro, donde habla de principios y prácticas para vivirse el proceso de la U. Excelente. Y justo con eso último, ¿a quién podemos seguir relacionado a los temas que hemos hablado? Que tú nos dijo, oye, estas personas, por favor, son mis mentores, son mis referentes. ¿A quién nos Hay puedes mencionar? muchos. A ver, voy a nombrar primero mujeres. Juanita Brown del Café Mundial, Margaret Whitley del Liderazgo y Nueva Ciencia, Innovación Social, a Nora Bateson en todos los temas de complejidad y transcontextualidad, a, a quien más, a Vandana Shiva en temas de regeneración, ecofeminismo, y hombres, bueno, pues desde Adam Kahane en temas de facilitación, diálogo, colaboración multiactor, conflicto. eh, eh, bueno, acá en Chile hay gente que está escribiendo siempre temas interesantes. Eh, Acá en Chile, bueno, pues los clásicos, ¿no? Maturana, Varela, Max Neef, creo que vivimos un tiempo que se nos están muriendo los maestros y hay que, y creo que hay que desempolvarlos, ¿no? De vez en cuando. Paulo Freire, con esta mirada más latinoamericana, de la pedagogía más liberadora. Bueno, Daniel Christian Wall, si quieren irse más por el lado de las culturas regenerativas. Eh, uf, son muchos. Nos queda ahí una larga tarea. Recuerdo que a quienes nos están escuchando, que si no captaron algún nombre, en el artículo de blog que tenemos en nuestro sitio web va a quedar todo ahí vinculado, así que saliendo de esto me voy inmediatamente a investigar para dejarles todos los links. Pablo, ¿dónde te encuentran las personas? Ujú. ¿LinkedIn? ¿Dónde te siguen? ¿Algún sitio web? ¿Cómo quienes te escucharon y quieren seguir en Ujú. contacto o buscar de ti, dónde te pueden encontrar? Claro, bueno, Instagram Pvilloch, en LinkedIn Pablo Villoch, en Facebook también Pablo Villoch, Pablo José Villoch Bayoda, ahí estoy con todos los nombres y apellidos. En general no hay muchos Pablo Villoch en el mundo, es fácil encontrarme en redes sociales. Últimamente no estoy tan activo en Instagram para cuidar más mi salud mental. En Twitter también estoy, pero
en general, creo que LinkedIn puede ser lo más formal, Instagram o Twitter lo más informal. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta conversación, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Inspirit Latam y este podcast como Allá en Latam, en Spotify, en YouTube, ahí, bueno, hay muchos lugares donde escuches tu podcast favorito, ahí va a estar. Y los esperamos en un próximo capítulo. Chao, chao.